En 2 días se cumplen 500 años desde aquel momento crucial en el que un monje agustino, Martín Lutero, hizo colocar sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg. Lo que ocurrió allí en esa ocasión fue algo que cambió el curso de la historia. El historiador Philip Schaff describe la Reforma como el evento más grande del cristianismo desde el nacimiento de la iglesia y la era de los apóstoles. De manera que es algo realmente digno de recordar y celebrar. Y veremos por qué no solo recordar, sino también celebrar. La Reforma protestante solo podría ser menospreciada o minimizada por aquellos que tengan en poco la santidad de Dios y también piensen poca cosa acerca de los pecados que cometemos contra ese Dios. Si no hay tal cosa como pecado, como nuestra generación quiere borrar ese término de nuestros diccionarios morales, entonces la Reforma del siglo XVI es prácticamente irrelevante. Y celebrar sus 500 años aquí en la República Dominicana, tantos años después, no tiene ningún sentido. Si la Reforma protestante solo fue un conflicto de personalidades y de intereses políticos, entonces no tiene sentido tratar lo que sucedió hace tanto tiempo. Es un asunto de detalles. Es un asunto de formas, dicen algunos. Pero si lo que sucedió fue realmente una recuperación del evangelio que había quedado enterrado sobre capas y capas de tradiciones, ritos y reliquias, entonces estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Porque el evangelio es precisamente la buena noticia que el cielo nos ha dado. Dios ha provisto a los pecadores de una manera de salvación. La gran pregunta que la Reforma buscó responder fue la misma que llegó a hacer a Jesús, aquel intérprete de la ley: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O la que hizo el carcelero de Filipos al apóstol Pablo en Hechos 16. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? De lo que estamos hablando no es un asunto de formas, tradiciones y costumbres. Estamos hablando de la salvación y de la eternidad. La respuesta que planteaba a esas preguntas la Iglesia Católica en los días de Lutero, y que todavía sostiene hasta nuestros días, es que es indispensable recibir la gracia que proviene de los sacramentos. Y la respuesta de aquellos días y de nuestros días está allí a la vista de todos en misas e indulgencias. Eso es así hasta el día de hoy. La respuesta del apóstol Pablo, sin embargo, fue clara y precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 31. En los días previos a la Reforma, esa respuesta no era tan clara. Es más, podemos decir que era confusa y engañosa. Hoy podemos abrir las páginas de las Escrituras y encontrar de una manera diáfana que Dios ha hablado al hombre sobre la salvación y de la manera en la que podemos estar en paz con Él. En aquellos días las personas no tenían la Biblia disponible y tenemos que recordar ese detalle. La gente se dejaba llevar de lo que la iglesia decía y hacía. No había de otra. Cuando Lutero entró en contacto con la palabra de Dios, como vamos a ver, es como si una luz del cielo iluminara su camino. Y él se sintiera tan comprometido con lo encontrado que él quiso ponerlo a disposición de los demás. Esto no se puede quedar conmigo. Todos tienen que conocer el evangelio. Y por eso su afán luego en traducir las escrituras al idioma del pueblo, para que ellos pudieran ver la verdad por sí mismos.
Y un libro de la Biblia que Dios usó de manera muy especial para que Lutero encontrara el Evangelio fue la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y yo quiero hablarles en la mañana de hoy acerca del libro de Romanos y la Reforma Protestante. El libro de Romanos y la Reforma Protestante. En mis primeros años de la fe era común escuchar acerca del camino de Romanos. El camino de Romanos era la utilización de varios versículos de la epístola a los romanos, versículos claves que uno podía compartir con los demás para mostrarles el método o la manera de salvación, para enseñarles el contenido del Evangelio de una manera breve o sucinta. Y con solo aprendernos unos cuantos versículos podemos exponer de una manera sencilla ese Evangelio de salvación. Y los versículos que se usaban eran los siguientes. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Una declaración de que todos somos pecadores. La culpabilidad de todos los hombres ante Dios es una realidad bíblica. Todos perdidos y nos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios. No logramos alcanzarlo por nuestros pecados. La palabra pecador en la Biblia, por tanto, no describe a personas que son criminales. No está describiendo simplemente a rameras. Nos describe a todos nosotros. Por cuanto todos pecaron. Tú y yo. Tú y yo. Todos somos pecadores. Si tenemos que demostrar este punto más ampliamente, uno puede leer, no sé, está pasando algo con el transmisor o algo aquí para... ¿Sigo? Vamos a ver. Si tenemos que demostrar más ampliamente ese hecho de que somos pecadores con el libro de Romanos, podemos ir al versículo 10 del capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, pregunta de examen: ¿cuántos buenos hay? Opciones: todo el mundo, muchos, pocos, ninguno. Después todas las anteriores, que ese es el gancho que siempre ponen en los exámenes. No, ninguno. No hay uno. No, pero es que yo no soy tan mal. Venga, que leo otra vez. ¿Qué es lo que dice ahí? Ninguno. Ni tú ni yo. Nadie puede llenar las demandas de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esa realidad? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que hemos cometido contra Dios como pecadores tiene consecuencias eternas. Y solo podemos pagar la deuda que tenemos con nuestras propias vidas. Pero ¿y si yo compenso con buenas obras lo malo que yo he hecho? Y trato de hacer muchas para ver si compenso lo que he hecho. ¿No lo tomará Dios en cuenta? Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Cuántos se pueden salvar por la ley y la obediencia a la ley? Ninguno. Otra pregunta de examen. Pero es que la gente como que a propósito lo pone malo. Yo puedo salvarme. La gente que cree que se puede salvar siendo bueno y haciendo buenas obras. La Biblia dice que no. El libro de Romanos lo dice claramente. Pero eso no quiere decir que no haya solución. Hay solución. Y es una que Dios, solo Dios puede proveer. Romanos 5:8. Recuerden que estamos en el camino de Romanos. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esta es la solución provista por Dios, su propio Hijo. La solución está en la cruz del Calvario, con Jesús muriendo por pecadores. Para ser salvos tiene que haber una muerte de por medio. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo me beneficio de lo que Cristo hizo hace tanto tiempo? ¿Cómo eso llega a beneficiarme a mí hoy? Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¡Qué promesa! La fe en Jesús es la manera. En otras palabras, para el pecador salvarse tiene que renunciar a toda pretensión de poder salvarse a sí mismo por algo bueno que haya en él o que él pudiera hacer. Tiene que renunciar a ese método y abrazar solamente el método divino. Solo Jesús puede salvar. Y para ello tienes que poner toda tu fe y confianza en lo que Él hizo por pecadores. Y al hacerlo, la justicia de Jesús, una justicia perfecta y aceptable ante Dios, viene a ser tuya y tu culpa viene a ser suya. ¡Wow! Glorioso intercambio, logrando así que seamos reconciliados con Dios. Y entonces dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no es nuestro enemigo. Podemos tener paz con Él y disfrutar en esa seguridad de que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Una vez en la justicia de Cristo, salvos para siempre. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para ellos. Ese es un resumen del Evangelio que contiene la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que es lo que Pablo presenta de manera bien resumida en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa fue una porción de la Escritura, del libro de Romanos, que Dios utilizó en los días de la Reforma y de manera muy particular en la vida de Martín Lutero. Ese evangelio fue proclamado primeramente por el mismo Señor Jesucristo y luego fue anunciado por sus apóstoles. Son las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree en todas las edades. O sea que ese evangelio no se lo inventó Lutero. Ese evangelio lo descubrió Lutero después de haber estado enterrado por mucho tiempo. Pero ese evangelio ya estaba aquí en el libro de Romanos, claramente expresado, que es lo que yo acabo de hacer con ustedes. Hubo un periodo, sin embargo, en el cual ese evangelio quedó severamente opacado y eclipsado. Y me refiero a la Edad Media. Fue un periodo en el cual este quedó cubierto bajo muchas capas de esos ritos y tradiciones y prácticas que contradicen el mensaje del evangelio. No solo había una multitud de personas que nunca oyeron el evangelio, sino que también hubo una multitud que solamente escuchó un evangelio torcido y tergiversado para traer confusión y perdición a las almas de los hombres. El resultado, tanto de si no lo oímos o si lo oímos mal, es el mismo: perdición, confusión. El destino de los hombres es lo que está en juego. Eso fue lo que vio Martín Lutero. Por eso él hizo lo que él hizo. Permítame entonces pasar a mostrarles algo acerca del impacto del libro de Romanos en la historia. Un poco acerca del impacto del libro de Romanos en la historia. Ver el impacto que tuvo en la vida de Lutero. Y ver cómo este libro contiene esas declaraciones que marcaron la época de la Reforma.
Y debemos comenzar con el hecho del autor mismo de la carta, del apóstol Pablo. Fue escrita por Pablo. Y es evidente que en ese libro él vierte un destilado de una revolución mental y moral que él mismo vivió, una revolución interna, espiritual, por la que él pasó cuando vino a Cristo para salvación. Y de ser un fariseo celoso que confiaba en ganarse el favor de Dios por su respeto a la ley y a la religión judía, él pasó a ser una persona que únicamente confiaba en la persona y en la obra de Cristo para su salvación. Y la importancia del mensaje le lleva a escribir con claridad acerca del contenido del evangelio a la iglesia de Roma, que es esta carta que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Pablo ve la necesidad de explicar el evangelio con claridad. Pero esta carta también tuvo un gran impacto en otro personaje importante de la historia del cristianismo. Me refiero a Agustín de Hipona. Escribe R.C. Sproul: Romanos ha tenido un profundo impacto en varios de los grandes santos de la historia de la iglesia. Pensemos en Agustín, quien como joven del siglo IV cobró fama por su mente brillante y su habilidad académica. Sin embargo, él no estaba persuadido de la verdad del cristianismo. Su madre Mónica era una creyente devota y oraba por la conversión de su hijo todos los días, pero no vio ninguna evidencia de que sus oraciones fueran respondidas. Ella visitaría a Ambrosio, el obispo de Milán, y le hablaría de su agonía por su hijo rebelde. Y al consolarla, Ambrosio le dijo que tal vez algún día Dios convertiría a Agustín y haría uso de sus dones para su propio reino. Y eso motivó a que Mónica persistiera en oración. Mientras tanto, Agustín seguía viviendo una vida perdida, inmoral, licenciosa. Se había entregado a exponer la filosofía pagana. Pero un día, cuando él estaba deprimido, abatido, se estaba paseando por un jardín y habían unos niños pequeños jugando. Y estaban jugando un juego con un estribillo que decía tole lege, tole lege, tole lege, que significa toma y lee, toma y lee, toma y lee. Mientras Agustín deambulaba por el jardín preocupado con sus propios pensamientos internos, este estribillo despertó su indiferencia y sus ojos se posaron sobre una copia del Nuevo Testamento. Recogiéndolo y abriéndolo al azar, leyó la porción de Romanos en la cual Pablo escribió: no en orgías y embriaguez, no en inmoralidad sexual y libertinaje, no en disensión y celos, más bien vístete con el Señor Jesucristo y no pienses en cómo satisfacer los deseos de la carne. Y cuando él estaba escuchando estas palabras, el Espíritu de Dios atrapó el corazón de este hombre, lo traspasó como con una espada y tuvo una profunda percepción de su maldad y de su corrupción delante de Dios. Y esa fue la experiencia de conversión que tuvo Agustín. Algunos piensan que es uno de los más grandes cristianos de los primeros 1000 años de la historia de la iglesia. Romanos tuvo algo que ver con él. Pero viajemos en el tiempo 1000 años más adelante y nos encontramos con Martín Lutero. Y aquí obviamente tengo que ampliar un poco más el punto. ¿Cuál fue el impacto del libro de Romanos? Pero para llegar al impacto del libro de Romanos, tenemos que conocer algo de lo que estaba pasando en aquellos días. La verdad es que la Reforma es una increíble pieza creada por Dios, un tapiz de su providencia y su soberanía, guiando para que las piezas de este rompecabezas produjeran la hermosura que nosotros podemos admirar en la Reforma del siglo XVI. La conversión de Lutero no es ubicada de una forma muy precisa, sino que se plantea que ocurrió entre el 1513 y el 1519. Pero para poder entender su conversión, ubiquémonos en la historia. ¿Qué estaba pasando con Europa a los inicios del siglo XVI? Fue una época de importantes cambios políticos que prepararon el escenario para los acontecimientos que iban a suceder. Nuevas monarquías que estaban surgiendo y que se veían con el poder para enfrentar el poder del papado.
El movimiento renacentista y el humanismo también jugaron un rol importante. Y por humanismo no estamos hablando del humanismo ateo. Estamos hablando del humanismo del Renacimiento de aquellos días. Y una de las cosas que el Renacimiento hizo fue provocar un auge en tratar de recuperar textos antiguos. Y por eso decían: señores, vámonos a las fuentes. No nos llevemos de lo que aquel escribe sobre fulano. Vamos a leer a los mismos padres de la iglesia. Y hubo un auge de recuperar esas fuentes originales, ir a las raíces mismas, descubrir sus orígenes. Y eso tuvo implicaciones para la iglesia, porque hubo un interés en los idiomas originales de la Biblia, el griego, el hebreo, y poder estudiar estos documentos. Y entonces eso provocó una necesidad de poder querer tener documentos que fueran antiguos, del siglo V y cosas así, obras de los padres de la iglesia. Pero lo único que ellos tenían acceso era a copias en latín. Ellos querían: no, queremos irnos a los escritos originales en griego. Cae el imperio bizantino, los árabes empiezan a empujar con su fuerza, y adivinen lo que esto hizo: que todos esos libros y documentos antiguos que había en aquel lugar fueran trasladados a Occidente. Y Florencia, en Italia, fue un lugar que recibió muchos de estos documentos, pero de allí se diseminaron y habían acceso a poder leer estos documentos. Y un mundo de conocimiento llega por eso a Occidente. Sumado eso con el interés en el griego y el hebreo, algunos empezaron a leer estos documentos en sus idiomas originales. Dice un historiador, Alistair McGrath: sin el acceso a los textos bíblicos en sus idiomas originales y sin el acceso a las obras de San Agustín, la reforma nunca hubiera podido iniciarse o sobrevivido a sus primeros años. O sea, Dios estaba moviendo las cosas de tal manera que estos documentos estuvieran allí. Y nosotros podemos hacer referencia a un montón de eventos que fueron ocurriendo, preparando el terreno. Pero quiero enfatizar este aspecto porque es lo que nos va a atar al impacto que tuvo el libro de Romanos en Lutero. Y ese deseo de poder ir a las fuentes originales. Si sumamos a esto el impacto de la invención de la imprenta, que permitió la expansión de las ideas como nunca antes, diríamos que el escenario se estaba preparando para lo que iba a suceder, donde prácticas eclesiásticas milenarias empezarían a ser cuestionadas por el estudio de las personas. En el siglo XVI se hicieron más libros que todos los libros que se habían hecho durante la Edad Media. O sea, la invención de la imprenta fue algo que tuvo un impacto enorme. Qué casualidad. Solo me recuerda aquel texto de Gálatas: en el cumplimiento del tiempo. Al inicio del siglo XVI, Europa había estado sin una Biblia que la gente pudiera leer por alrededor de 1000 años. Y se cuenta que el mismo Lutero llegó a decir que a sus 20 años de edad él nunca había visto una Biblia. Una situación triste, ¿no? Hoy tenemos tantas Biblias disponibles. Podemos ir y leer por nosotros mismos el Evangelio, pero no hay interés. Cuando estos hombres empiezan a ver que esto está disponible para ellos, se vuelcan para poder leerlo. Si escuchaban al clero afirmar que hay que ser buenos y hacer buenas obras para poder llegar al cielo, las personas no tenían manera de corroborarlo. Bueno, vamos a hacer lo que él dice, él es el que sabe. Si les decían que tenían que visitar lugares donde hubiera reliquias de santos y objetos sagrados para alcanzar mayor gracia, no tenían modo de confirmarlo. Porque una de las cosas que hacía la Iglesia Católica era tener esos relicarios. En los relicarios ellos tenían reliquias. Podía ser un hueso de uno de los apóstoles. Son huesos que pueden hacer un dinosaurio con tantos huesos que había. Pero de alguna manera creían que las obras de los apóstoles eran como si fuera una especie de banco, que era una divisa buena espiritual. Y en esa cuenta había mucho que podía beneficiar a otros. Si yo podía ir a un lugar, viajar, hacer una procesión, llegar a un lugar en peregrinaje donde había un relicario,
En mi cuenta espiritual se me podía caer, aunque sean unas boronitas, de lo que hicieron todos los apóstoles, porque ellos tuvieron de sobra. Y la gente entonces hacía estas visitas a los relicarios para poder beneficiarse espiritualmente. Pregunta, ¿y cómo la gente podía saber que eso era así? No tenía manera. No tenía manera de corroborarlo. Sencillamente tenían que llevarse de lo que les decían. Y repito, hoy la gente tiene Biblia y no quiere ir a ver lo que allí dice claramente. Y siguen creyendo lo que les dicen. La publicación del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, el humanista Erasmo, fue la primera publicación de su tipo para el mundo occidental y fue una enorme contribución. Erasmo incluyó su propia traducción al latín del original griego aún, y al hacerlo él estaba implicando una mejoría de las traducciones latinas que se usaban hasta ese momento. En otras palabras, llegó alguien que se atrevió a criticar las ediciones latinas de las escrituras que habían y decir, esta traducción no es buena, esta traducción aquí no es buena, y llegó a hacer sus críticas investigando en los manuscritos que él tenía disponibles para ese momento. Antes de Erasmo de Rotterdam, el humanista Lorenzo Valla ya había identificado en 1444 un número de inexactitudes en la traducción de la Vulgata Latina, que era la versión oficial que usaba la Iglesia Católica. Sus críticas nunca se publicaron durante su vida, y oh, qué casualidad, después de haberse quedado por años en un monasterio belga, en 1504 Erasmo publicó las anotaciones que Valla había hecho del Nuevo Testamento. Y esto empieza a estar disponible para las personas verlo. Y eso impulsa una vez más su obra. Y desde el 1519 al 1535, Erasmo fue aumentando su volumen, añadiendo sus notas críticas a las ediciones latinas. Y para que ustedes tengan una idea de lo que esto implica, Mateo 4:17 contiene un llamado al arrepentimiento de parte del Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Vulgata Latina tenía el mandato de ese versículo diciendo, haz penitencia. Y hacer penitencia es muy diferente a arrepentirse. Hacer penitencia es yo hacer algún acto, algo que me asignen para yo poder enmendar lo malo que yo he hecho. El llamado bíblico del arrepentimiento es algo completamente diferente. Y aún Erasmo llegó a criticar por eso la traducción latina, siendo aún él alguien que se identificaba con la Iglesia Católica, no con Lutero, en ese aspecto. Pero para Lutero fue un argumento que él mismo pudo utilizar luego para mostrar la verdad del Evangelio. Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. Y su papá era alguien que trabajaba en minerías, llegó a progresar y llegó aún a ser dueño de algunas minerías. O sea que él prosperó. Y se dice, los historiadores, que llegó a tener un nivel alto en la clase media. Y él deseaba que su hijo se preparara. Eso le permitió poder costear los estudios de su hijo Martín. Y a lo que él se dedicó fue a estudiar leyes. Y esto tampoco es algo que es pura casualidad. El hecho de que él estudiara leyes le hizo ser alguien meticuloso y alguien cuidadoso con respecto a lo legal, que luego tuvo algo que ver con su propio entendimiento de su propia pecaminosidad, porque él decía, la ley de Dios me acusa a mí de que yo soy un pecador. Aún su preparación estudiando para ser un abogado, Dios usó eso para hablarle a su propio corazón. Pero él tuvo dos experiencias que le hicieron dejar el estudio del derecho. La muerte de un amigo cercano de manos de la plaga, las enfermedades de la plaga. Y en segundo lugar, y que se conoce aún más, ese encuentro en la tormenta con un rayo que cae cerca. Y él entonces, en medio del temor, porque pensaba que se iba a morir esa noche, él le promete a Dios que él se iba a convertir en un monje si Dios le perdonaba la vida. Y él efectivamente fue salvado
Y entonces él le pidió a Santa Ana que lo librara. Y el asunto es que él entra a los monjes, a un monasterio de los monjes agustinos. Imagínate, él llega fresquecito, como ocurre en la milicia cuando llegan los nuevos, o con los que están también estudiando medicina, cuando llegan los nuevos a un hospital, son los que usan para hacer cierto tipo de trabajo. Bueno, pues a Lutero lo comenzaron a usar para cierto tipo de trabajo. Limpieza. Dice uno de sus biógrafos, si algunas veces tenía media hora libre para poder ocuparse de sus queridos libros, entonces venían los monjes, le injuriaban, le quitaban los libros y le decían con enojo: mendigando y no estudiando se hace un buen convento, se hace nuestro convento. Así que deja los libros y ponte a trabajar. Y ponte a mendigar si tú no tienes nada que hacer. En la providencia de Dios luego fue exonerado de esas labores y se pudo dedicar más a sus libros y a leer la Biblia que había en el convento. Una que por su valor se encontraba atada en una cadena, eso era normal, amarrarla para que nadie se la llevara. Pero también recibió oposición cuando los frailes le decían: ay, hermano Martín, ¿qué es la Biblia? Es preciso no leer más que los antiguos doctores, hablando de padres de la iglesia o doctores del escolasticismo. Ellos han sacado ya de la Sagrada Escritura el jugo de la verdad, pero la Biblia es la causa de todas las revoluciones. Fue en ese tiempo que él empezó a estudiar la Biblia en sus idiomas originales. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho de Erasmo? La publicación del Nuevo Testamento griego que hizo Erasmo. Y ahora Dios estaba obrando en Lutero. Él tiene un hambre y una sed del estudio de las Escrituras. No fue casualidad que ambas cosas sucedieran, ¿no? Alguien llegó a escribir y a decir: Erasmo puso el huevo que Lutero incubó. Hablando del hecho de cómo Erasmo proveyó de esta copia del Nuevo Testamento griego, que fue usado por Lutero para lo que nosotros hoy conocemos, que ocurrió con la Reforma. Lutero llegó a decirle a hablar de sí mismo a otro fraile: verdad es que he sido un fraile piadoso y he observado tan rigurosamente las reglas de mi orden que puedo afirmar, si hubiera podido entrar un fraile en el cielo como recompensa de sus rígidas observancias, seguramente ese fraile sería yo. Lutero tuvo muchas luchas. Ese conocimiento de la ley que él tenía le llevó a ver su pecaminosidad. Y mientras los demás monjes iban al confesionario y duraban allí 10 minutos, 5 minutos, Lutero se pasaba el día confesando sus pecados. Él iba donde los sacerdotes y duraba 1 hora, 2 horas. Y cualquiera diría: pues este hombre está encontrando cosas que no ha hecho. Y entonces la naturaleza de las cosas que llevaba no parecían de trascendencia. Por eso que se dice que uno de ellos le llegó a decir: pero ve, mata a alguien aunque sea para que tengas algo de importancia que confesar. Para ese tiempo llega Staupitz, un vicario general de los monjes agustinos, quien al ver la lucha espiritual que él tenía, exhorta a Lutero a leer la Biblia y a buscar su salvación únicamente en Cristo. Y esto para mí me era sorprendente leer en la historia de cómo alguien en este contexto pudiera tener esta luz. Y le decía: ¿por qué te atormentas con todas estas especulaciones y con todos estos altos pensamientos? Mira las llagas de Jesucristo y la sangre que he derramado por ti. Ahí es donde la gracia de Dios te aparecerá. En lugar de martirizarte con tus faltas, échate en los brazos del Redentor, confía en Él, en la justicia de tu vida, de su vida, en la expiación de su muerte. No retrocedas. Dios no está irritado contra ti. Tú eres quien estás irritado contra Dios. Escucha a su Hijo. Él se ha hecho hombre para darte la seguridad de su divino favor. Te dice: tú eres mi oveja, tú oyes mi voz y nadie te arrancará de mi mano. Pero Lutero todavía no comprendía el mensaje del Evangelio e insistía en cambiar primero para poder ser aceptado por Dios. Por el consejo del mismo Staupitz y de ahora de Martín Mellerstadt, alguien que era doctor y médico del príncipe de Sajonia, alguien que jugó un papel crucial en la Reforma, el príncipe ante esto funda una universidad en Wittenberg en 1502 y 7 años después Lutero es nombrado catedrático en esa universidad. Estas personas ven en Lutero una capacidad extraordinaria.
en el estudio de las Escrituras. Lutero todavía no conoce la salvación, la gracia perdonadora de Dios. Pero dice Mellerstadt, este fraile confundirá a todos los doctores, nos enseñará una doctrina nueva y reformará la iglesia romana, porque se apoya en los escritos de los profetas y apóstoles y se funda en la palabra de Jesucristo, y con este sistema ninguno podrá luchar en contra y vencer. Sorprendente, sorprendente. En 1511 él fue enviado por la orden a la que él pertenecía a solicitar la decisión del Papa sobre un asunto importante, y él viaja a Roma. Ese viaje fue trascendental para su vida. Alguien estudiando la vida de Lutero dice que cada 5 años pasaba una crisis. Una fue la entrada al monasterio, y después de 5 años es esta visita a Roma. Él tenía expectativas con esta visita, pero oh sorpresa, lo que él encontró allí fue terrible. Pero ya en sus estudios de las Escrituras había un versículo que le había llamado la atención. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Él no tenía todo el entendimiento de lo que eso significaba, ni cómo allí mismo en ese contexto decía que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero él citaba esta porción de la Escritura en su mente vez tras vez. Y se dice que cuando él estuvo allí en Roma y veía las cosas que estaban ocurriendo y fue testigo de muchas corrupciones, él quedó desanimado, desalentado. Este versículo volvía vez tras vez a su mente. Mas el justo por la fe vivirá. Y veía a las personas subiendo aquellos escalones que habían sido trasladados por los cruzados desde Jerusalén, que se suponían los escalones que Cristo subió cuando fue juzgado ante Pilato, y fueron llevados a Roma, y ahora las personas los subían haciendo oraciones en el camino y confesando sus pecados. Esa escalera de paso todavía está en Roma, y las personas la siguen utilizando y haciendo oraciones y haciendo sus rosarios subiendo esas escaleras. Y mientras él veía estas cosas y las personas haciendo esto para ganarse años de perdón, el versículo volvía a su mente: mas el justo por la fe vivirá, el justo por su fe vivirá. Al regresar de su viaje, él cae enfermo en la ciudad de Bolonia y él sufre muchísimo. Estas palabras no las podía sacar de su mente, pero de repente cayó la venda de sus ojos, y dice su biógrafo: conoció por vez primera en toda su plenitud que la justificación que él buscaba no es dada por Dios a causa de las obras, sino que nos es atribuida solamente por la fe de gracia y por causa de Cristo. Aquí sentí yo, escribe él, que había nacido de nuevo, habiendo encontrado una puerta ancha y abierta para entrar en el paraíso. Y desde entonces empecé a mirar la Sagrada Escritura con otros ojos y de un modo enteramente diverso a las épocas anteriores. Así, en mi imaginación recorrí en un momento toda la Biblia, según me podía acordar de ella, recordando especialmente e interpretando los textos que se referían a la salvación por la fe. Y así como antes había llegado a aborrecer con toda mi alma esas palabras, la justicia de Dios, ahora me parecían las más hermosas y consoladoras de toda la Biblia. Y ese texto de la epístola de San Pablo fue en verdad la puerta del paraíso para mí. Encontró las buenas noticias de salvación, el perdón de nuestros pecados en esos textos que hablan de la salvación por medio de la fe. Y no debe extrañarnos leer acerca de el impulso que él tenía para dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Y eso provocó toda una serie de debates y situaciones que se llevaron a cabo. Le llevan al ver que las indulgencias se empezaron a vender cerca de donde él estaba, porque Tetzel, que vendía estas indulgencias, que no eran más que declaraciones que ofrecían el perdón por los pecados, quitaban años en el purgatorio si tú pagabas por una de esas indulgencias. Ellos no podían llegar a venderlas en los territorios donde estaba Lutero, sino que iban a la frontera, como hacen las naciones el día de hoy. Y la gente salía del pueblo de Lutero y se iban a comprar indulgencias. Y él empezaba a escuchar los reportes. Federico de Sajonia no quería que se le fueran los chelitos de su territorio también y se fueran para Roma para hacer la Basílica de San Pedro, que no son dos o tres cheles. Pero imagínense la escena.
se aparece un vendedor de indulgencias. Señores, nosotros tenemos la solución. Porque tú tienes algún familiar que se ha muerto y que se encuentra ahora mismo en el purgatorio. El purgatorio era el lugar de purgar nuestros pecados después de la muerte. Eso no está en la Biblia, pero era lo que le decían a las personas que no leían la Biblia. El que va al purgatorio es aquel que no ha logrado hacer tantas buenas obras aquí en la tierra como para poder vencer todos los pecados que tienen y pagar la deuda que él tiene ante la justicia de Dios. Ese necesita coger de la cuenta bancaria que yo les había hablado a ustedes, espiritual. Necesitaba de las buenas obras de los otros, de lo que le sobraba en la cuenta bancaria de los otros, él coger un poco y lo compraba con dinero con esas indulgencias. Entonces había personas que compraban el perdón para sus familiares, pero ya también empezaron a venderse para vender el perdón para los que estaban vivos también. Y Lutero empieza a ver todos estos excesos. Él no tiene en la cabeza salir de la iglesia de Roma hasta ese momento. Pero cuando él empieza a ver estos excesos, él escribe sus 95 tesis, que es la que él manda a poner en la puerta del castillo de Wittenberg. Él escribe en latín. Él ni siquiera escribió esto en el idioma del pueblo. Él lo que quería era un debate con los estudiosos. Pero ¿qué pasó? Alguien tomó su documento, lo tradujo al alemán y como la imprenta insistía, fue a Prince City y mandó muchísimas copias por todo el lugar. Esto fue una misión gratuita, un anuncio gratuito. Pero esto se diseminó y esto provocó todo el debate que luego surgió y que conocemos en la historia. ¿Saben por qué todo llegó a las dimensiones como llegó? Porque la Iglesia Católica sobrereaccionó a lo que estaba allí ocurriendo. Si la Iglesia Católica no le hace caso y deja a este hombre con sus propias ideas, posiblemente no estuviéramos hablando nosotros de Lutero aquí hoy. Pero todo esto provocó que el asunto se debatiera, se dilucidara y sobre todo que Lutero se metiera más y más en las Escrituras. ¿Y saben lo que él hizo? Él empezó a predicar la palabra de Dios y predicó el libro de los Salmos, predicó 2 años el libro de Romanos y luego dijo, vamos a predicar Gálatas. Oye, fueron libros escogidos con una precisión extraordinaria para las necesidades del momento. Y eso hizo que él se convenciera cada vez más y estuviera equipado para poder darle defensa al evangelio que él había redescubierto en la palabra de Dios. Sencillamente fue algo sorprendente. Lutero había encontrado quién era Dios. Recuerden, Dios había quedado eclipsado. Y Lutero entiende quién es Dios. Aquel a quien él aborrecía, porque él dice, yo no amaba a Dios, yo odiaba a Dios, porque él me acusaba. Y ahora que entiendo esto, yo amo a Dios. Y ahora él quiere servir a ese Dios. Y él ahora entendía el evangelio. Y él ahora quería compartir el evangelio. Decía en su libro La Santidad de Dios, Sproul, citando a Lutero, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía sino una expresión, la justicia de Dios. Porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Y mi situación era que aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia. Pero Dios lo alcanzó con esa palabra, el justo por la fe vivirá. No se trata, Lutero, de mi justicia que habla ese pasaje, de la justicia por la cual yo busco que el otro se haga justo antes de yo poder mostrarle mi favor y mi bien. No, Lutero, de lo que eso está hablando es de la justicia de Cristo, es de la justicia de otro que tiene que ser puesta en tu cuenta para tú encontrar el perdón y la salvación de tu alma. Y cuando él comprende esto, ahí es donde él dice, esto vino a ser un cielo para mí. Alguien que escribió un libro sobre Romanos lo tituló La revelación de la justicia de Dios. Y de eso es que se trata. Y escribió Lutero, he desistido
a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. ¡Qué transformación! ¡Qué transformación! Permítame resumir, hay muchas cosas que pudiéramos decir más de esta historia. El tiempo ya no está de mi lado. Pero él llegó a abrazar esta doctrina de la justificación por la fe de tal manera que él llegó a decir, si el artículo de la justificación se perdiera alguna vez, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se perdería. Él vio la importancia, la relevancia de abrazar esta enseñanza tal como está en la epístola a los romanos. Él escribió esta epístola, es ciertamente el documento más importante del Nuevo Testamento, el Evangelio en su expresión más pura. No solo vale la pena que un cristiano la memorice, sino también que medite en ella todos los días. Es el pan diario del alma. Nunca puede ser leída o estudiada en demasía. Mientras más profundizas en ella, más preciosa viene a ser y mejor su sabor. Pero hay otros testimonios sobre la epístola que vale la pena mencionar. Calvino decía, cuando uno llega a conocer esta epístola, tiene entrada abierta a todos los tesoros más ocultos de la Escritura. Juan Knox dijo, incuestionablemente es la obra teológica más importante jamás escrita. Martin Lloyd Jones predicó de Romanos versículo por versículo durante 13 años. John Stott dijo, es la declaración más plena, llana y grandiosa del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y John Piper recientemente predicó más de 200 sermones sobre Romanos durante más de 8 años. Y Sproul, ese siervo de Dios, gran maestro para nuestras generaciones. Realmente creo que si hay un libro individual entre los 66 que Dios ha usado para cambiar vidas más que ningún otro, es el libro de Romanos. Y evidentemente lo usó en la vida de este hombre y lo ha usado a lo largo de las épocas. El apóstol Pablo lo escribió porque él tuvo una revolución en su corazón. Y eso llevó a que hubiera otras revoluciones en otros corazones, aún hasta llegar a nosotros en el día de hoy. Hermanos, el libro de Romanos enseña las doctrinas de la Reforma. O mejor dicho, la Reforma enseña las doctrinas del libro de Romanos. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. La Reforma no inventó el Evangelio. Lutero no inventó el Evangelio. Simplemente se expuso a las Escrituras y sacó a luz su mensaje. Y él mismo fue impactado y vio la urgente necesidad de que otros sean impactados con él. Él ató su conciencia a la palabra de Dios. Mi conciencia está atada. Muéstreme por la Biblia. Él creía en sola Escritura sin usar esa frase para describirlo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero él también creía en sola gracia, como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Sola gracia, un regalo gratuito, un regalo inmerecido. También creía en sola fide, porque Romanos precisamente en ese texto dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Mas la justicia de Dios se revela por fe, mas el justo por la fe vivirá. Él decía, es por la fe, el método es por la fe. Él justifica al que tiene fe de Jesús, Romanos 3:26. Él creía en solo Cristo. La gracia nos dice que la salvación es un regalo inmerecido. La fe nos dice que el método de salvación no se encuentra en nosotros. Pero Romanos también nos aclara que solo hay una persona que nos puede salvar y se llama Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22. Y finalmente, Lutero creía también en sol y Deo gloria. Y cuando Romanos dice en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego concluye diciendo, porque de Él,
por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Ese es el evangelio que Lutero pudo descubrir en las Escrituras. Y el evangelio que tú tienes que ver en las Escrituras. No te dejes que te venden gato por liebre. Léelo por ti mismo. Lee las Escrituras. Conoce el poder de Dios para salvación en el evangelio. No te lleves de cuentos ni de historias. Créele a Dios y sé salvo. Dice Michael Reeves, alguien de los que más conoce de historia en la actualidad. Dice, el año pasado, el 31 de octubre, el Papa Francisco anunció que después de 500 años, los protestantes y los católicos ahora tienen la oportunidad de arreglar un momento crítico de nuestra historia para superar las controversias y los desacuerdos que a menudo nos han impedido entendernos mutuamente. Con esas palabras, dice él, suena como si la reforma fuera una disputa desafortunada e innecesaria acerca de nimiedades, un arrebato infantil que todos podemos poner detrás de nosotros ahora que hemos crecido. No, hermanos, se trata de una diferencia crucial que puede hacer que permanezca un alma confundida para la perdición eternamente en el infierno. Lo que está en juego es la eternidad. Y por eso Lutero se arriesgó como se arriesgó. Y otros reformadores sacrificaron aún sus propias vidas. Porque lo que está en juego es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es en base a misas, no es ganándonos el favor de Dios, es creyendo solamente en Cristo, únicamente en Cristo, para la salvación de nuestras almas. Oh, que el Señor te conceda, hoy que tú tienes la Biblia en tus manos, el poder descubrir por ti mismo lo mismo que Lutero descubrió. Quizás en tu mente tú estás debatiendo cosas que has escuchado. Yo te invito, léelo por ti mismo. Si quieres, no nos hagas caso a nosotros. Lee la palabra de Dios. Búscalo en tu propia Biblia. Y escudriña estos versículos que hemos citado. Y verás cuál es el contenido del verdadero evangelio que Cristo ha compartido con los hombres para la salvación de nuestras almas. Oh, que Dios, así como en aquella ocasión quitó las tinieblas y trajo la luz, oh, que Dios quite las tinieblas de nuestros corazones e implante su luz.